Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Renfe. Nuevo Espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan la 38ª edición de la Semana Negra. Número 38, Juan, a la izquierda. Igual por una vez logro empezar a tiempo, sí, 2 minutos solo. Voy a batir mi propio récord. ¿Tenemos 1 hora o media? Sí, ¿Qué tenemos? ¿Una? Va, poco me parece. Ya veréis cómo no nos dejaréis iros. Al final, sobre todo a Miriam, a Juan y a mí ya nos tenéis muy vistos, o sea que seguro que no será por eso. Pues buenas tardes a todas, todos y todes. Para mí es uno de los momentos más importantes en 38 años que me he pasado por este lugar. Sin duda el más importante para mí de esta Semana Negra, que es porque pocas veces tienes la oportunidad de conocer a una de tus heroínas de vida, y en este caso Miriam lo es. Y yo intenté que viniese a la Semana Negra, pero mierda, se nos metió en medio el puto coronavirus. Con lo cual, en lugar de venir, lo que hice fue entrevistarla por Zoom, que era lo que se usaba. Sí había Semana Negra, pero no se podía volar fuera del país. Y fue pasando el tiempo, porque ya sabéis, pero ya está aquí. Y viene a hablar de su novela Dina y Nathan, pero yo quería, como solemos hacer, como sabéis los habituales muchas veces en la Semana Negra, la primera vez que un autor está aquí, también hacemos un poco de repaso a su biografía, a sus libros anteriores, antes de ponernos a hablar de la novela que esté en ese momento circulando y hablando de ella. Y Miriam, yo las primeras noticias que tuve tuyas fue cuando en este libro yo estaba haciendo en ese momento un cómic que se llamaría Pinturas de Guerra y que hablaba de los exilados latinoamericanos en París y de Jean Sever y de un montón de cosas. Y cuando llegó ese libro, cuando se publicó y yo lo recibí y me lo leí, quedé muy sorprendido y me servía muy bien para lo que estaba haciendo y todo esto. Y luego fui conociendo algunas de la gente que hablaba en ese libro y que contaba, y era básicamente mujeres que habían estado secuestradas en la Escuela de Mecánica de la Armada durante la dictadura cívico-militar en Argentina. Iba a decir la última, pero vete a saber, porque tal y como vais. Y ese fue mi primer contacto. Y, qué tía y tal, ¿no? Es siempre como... Y luego, un tiempo después, bueno, ya sí, había sabido que se había convertido en una periodista muy conocida de la tele y de investigación y muchas cosas, pero bueno, con la distancia que hay en estas cosas. Y un día Juan me dijo... tío, tienes que leerte este libro, Joss y el espía arrepentido. Y claro, como los nombres de los autores están en tan pequeñito arriba, yo dije, sí. Normalmente cuando yo dirigía este invento me llegaban 150 novelas o libros al año, que se supone que tenía que mirar. Entonces los iba echando en el montón y iba moviendo. Entonces en uno de esos movimientos que se cayó, Joss y el espía arrepentido, hostia, Miriam Lewin, ¿qué será la misma? Y entonces abrí la solapa y dije, coño. Y fue cuando... y luego resultó que hicieron una serie en Netflix buenísima, de 2 temporadas del libro. A mí el libro me pareció impresionante porque es un... Y se lo dije a Juan, tú tienes el contacto de esta tía y no sé qué. Y así fue como llegamos a aquel famoso año en que ibas a venir y acabamos viéndonos por Zoom. Y bueno, yo quería que nos contases para empezar cómo tu historia para llegar al libro de ese infierno, cómo
cuando sales de ahí, ¿por qué llegaste? Porque llegaste... yo cuando estaba haciendo pinturas de guerra estaba suponiendo que estaba contando la historia de una generación que era mi hermano mayor, o sea, Taibo, era la generación de Taibo. Hostia, cuando voy viendo la edad que tenían era la misma que yo. Digo, si yo, en lo que andaba metido aquí, en lugar de en el año 77 aquí, hubiera estado allí, podía haber pasado por la picadora también, porque ya sabéis lo que era yo. Entonces, quería que nos contases un poco de ese tiempo. Primero, muchísimas gracias. Es un honor y un placer estar en esta bellísima ciudad y en esta vertiginosa Semana Negra, porque no da respiro, ¿no? Si os sentáis allí de aquí a las 9 de la noche, es una actividad detrás de la otra y uno no sabe a qué carpa ir y todo bellísimo. Me permito retroceder a la década del 70. En la década del 70 yo era adolescente y me educaba en una escuela media perteneciente a la Universidad de Buenos Aires, muy prestigiosa y muy politizada. Lo que pasa es que cuando yo entré no tenía mucha percepción de esa politización porque estábamos en la dictadura anterior, porque la historia de la Argentina, ustedes saben, se ha distinguido por movimientos pendulares entre gobiernos civiles cortos y débiles y dictaduras más o menos largas y fuertes. Bueno, cuando yo ingresé al Colegio Nacional de Buenos Aires, estábamos en una de estas dictaduras, de manera que las niñas teníamos que llevar el cabello recogido, ¿no?, con un sujetador azul oscuro, medias azules oscuras, ni blancas ni celestes, uniforme gris que tapara la rodilla, corbata azul, tampoco azul celeste, tenía que ser concretamente de ese color. Había una disciplina muy estricta y una actividad política clandestina y soterrada. A tal punto era represiva la estructura que si nosotros teníamos que ir al claustro o al corredor donde daban las aulas de otro año, teníamos que pedir autorización, incluso para ir al baño. Cuando doblábamos una esquina, había lo que se llamaba una garita, que es un receptáculo vidriado, desde donde con un intercomunicador los celadores se comunicaban para ver que no tardáramos demasiado. Si tardábamos demasiado podíamos estar haciendo una pintada o algo indebido dentro del baño y entonces venían a buscarnos. Nos hacían salir a los menores por una puerta distinta a los mayores porque podían contaminarnos y no podía haber ni siquiera comunicación entre hermanos o hermanas. Es decir, si alguien se había olvidado un libro y se lo tenía que entregar a un hermano que estaba en otro año, no podía, o sea, no podía, está absolutamente compartimentado. Todo esto explotó en el año 73, cuando llega el gobierno de Cámpora. El gobierno, llega la democracia, se liberan los presos políticos y el colegio empieza a estar dirigido por un abogado de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos que instituyó una suerte de cogobierno estudiantil. Entonces había muchísima actividad política. En esas garitas que tenían un fin represivo se instalaron los locales de las tendencias políticas, había carteles, estandartes, todo se decidía de manera participativa y en ese contexto yo me hice anarquista. Me parecía una bellísima utopía, tenía que ver con lo que yo pensaba y sentía, pero claro, éramos muy pocos los anarquistas en el colegio. Yo me había hecho anarquista a través de un novio, mi padre me empezó a comprar textos anarquistas, fogoneaba mi involucramiento en la política y en el año 74, después de la muerte de Perón, yo me doy cuenta, porque bueno, en la sucesión fue Cámpora, que era una suerte de delegado de Perón, que renunció para convocar nuevas elecciones porque Perón estaba proscripto.
gana Perón, pone desgraciadamente como vicepresidenta a su mujer y lo que sucede a partir de la muerte de Perón y de la asunción de Isabel Perón, que reside aquí en Madrid todavía, es una profunda derechización del gobierno. Y la universidad, que había estado en manos del progresismo y que había permitido toda esta participación estudiantil, es tomada por un rector fascista o talagano. En el año 74 yo ya estaba en el último año del colegio y hacia el mes de octubre se produce una toma, septiembre-octubre se produce una toma del colegio por los alumnos para defender a nuestro rector, a nuestro amado rector, que nos había hecho degustar la libertad. Íbamos con jeans al colegio, con calzado deportivo, las chicas con el pelo suelto, bueno. Convocábamos grupos de rock muy famosos, organizamos un viaje de fin de curso a Perú que nunca se concretó. Todo eso se nos derrumbaba y el país se iba fascistizando y derechizando. Y empezó a actuar la AAA. La AAA era la Alianza Anticomunista Argentina, un grupo de ultraderecha terrorista, que empezó a asesinar a mansalva a diputados, intelectuales, escritores, militantes, de manera que matones armados bajaron a disolver una asamblea de niños y niñas de 13 a 17 años, nos apuntaron, nos palparon de armas contra la pared y nos dijeron que teníamos que ir a clase o abandonar el colegio. Ellos bajaron de 2 micros que decían Universidad de Buenos Aires. Cuando esto sucede, se interrumpen las clases, es decir, yo interrumpo mi cursada a los 16 años y ahí hay un grupo de compañeros y compañeras que es expulsado del colegio o dejado libre. Tienen que dar todos los exámenes. Mi padre se empieza a inquietar, mi padre empieza a decirme que yo podía tener las ideas que quisiera, pero que no podía hacerme matar por ellas. Yo, por supuesto, le discutía. Intenté proletarizarme, fui a trabajar en una fábrica de lamparitas para automóviles porque yo quería sentir lo que sentía la clase obrera, yo una niña de clase media en un colegio universitario. Mis padres se enojaron muchísimo, presentaron mi renuncia por mí, yo era menor de edad, podían hacerlo, y prácticamente en un semisecuestro me llevaron a veranear a Mar del Plata, una ciudad balnearia, donde yo recibía, a través de una prima que vive ahora aquí en Madrid, la revista de la organización Evita Montonera, porque yo me había hecho peronista, había dicho la anarquía continúa siendo una utopía bellísima, pero para acompañar la experiencia del pueblo trabajador hay que ser peronista. Me resigné a inscribirme en la escuela de periodismo, que era lo que quería, y mis padres me dijeron, pero bueno, si vas a ser periodista, ¿de qué vas a vivir? Entonces me inscribí en la licenciatura en Economía en la Universidad de Buenos Aires. Y en ese momento trabajaba, tenía novio, militaba, estudiaba dos carreras, no sé cómo lo hacía. Solo a los 17 años se podía hacer eso. Las cosas empezaron a empeorar. Ya era irreversible el golpe por la extrema debilidad del gobierno de Isabel. Ya los propios políticos decían que no tenían soluciones institucionales y fueron a golpear muchos de ellos la puerta de los cuarteles. ¿Qué era lo que pensaba yo, una chica de 18 años? Yo decía, bueno, se va a terminar esta desastrosa represión en manos de grupos parapoliciales y los militares van a ser más ordenados. Los militares van a venir, van a tocar el timbre y van a decir, Miriam Lewin, sí. Bueno, te tenemos aquí en esta lista, ven con nosotros, acompáñanos al cuartel, te juzgamos, te mandamos a una cárcel y
vas a cumplir una condena dura, pero vas a cumplir una condena. No te van a acribillar delante de tus hermanos menores en la puerta de tu casa como hacían la AAA, o no va a aparecer tu cadáver colgado como una res en un camión frigorífico en una ruta, o fingido un suicidio desde un puente sobre una autopista, que esto era lo que hacía la AAA. Entonces, ¿cuál no fue nuestra sorpresa cuando vimos que la desaparición forzada era la metodología que la dictadura había elegido para reprimir una guerrilla que ya estaba totalmente neutralizada, porque el Ejército Revolucionario del Pueblo, que era más de izquierda, no peronista, había sido derrotado en la provincia de Tucumán, ya en democracia, y en las postrimerías de la democracia, un operativo cantado contra un cuartel, Monte Chingolo, dejó un montón de muertes. Era un operativo que se sabía que estaba delatado, ¿no? Que había habido algún soplón, un infiltrado que lo había delatado, pero sin embargo, se decidió llevar adelante igual con un saldo tremendo, un derramamiento de sangre tremendo. Ya avanzado el 76, era evidente que yo no podía seguir estudiando en la universidad. Ya el año anterior había abandonado periodismo porque me habían dicho mis responsables que tenía que dedicarme de lleno a la militancia universitaria, y esto era como un sacerdocio, como un apostolado. Nosotros abandonábamos las comodidades de nuestros hogares de clase media y en algunos casos de clase alta para dedicar todo nuestro tiempo a la militancia. Y para mí sacrificar mis estudios de periodismo era significativo, porque yo amaba el periodismo, pero mis jefes me habían dicho que tenía que estar en la universidad y después me trasladaron a un barrio. Esto a principios del 77, fines del 76, principios del 77. Ya la dictadura había cumplido casi un año, ya eran innumerables los compañeros y compañeras que yo conocía que habían caído, y todas las semanas se producía una caída nueva. Es más, de una militancia muy nutrida en esa zona, la zona oeste provincia de la ciudad de Buenos Aires, quedábamos 7. Y cuando yo caí, quedaron 3. Es decir, era evidente la derrota, y ustedes se preguntarán por qué seguía militando. Porque yo estaba convencida de que mi caída se produjo no porque me buscaran a mí, sino porque buscaban a una compañera mía del Nacional Buenos Aires que militaba y era hija de un alto oficial de la Fuerza Aérea. De manera que los militares consideraban una prioridad por la información que ella tenía, y porque la acusaban de haber puesto un explosivo en el edificio Cóndor, en el comando en jefe de la Fuerza Aérea. Entonces ellos empezaron a buscarme a mí como forma de llegar a mi amiga, que se llamaba Patricia Palazuelos. Por eso todas las medidas de seguridad que yo llevaba adelante eran inútiles, porque había 40 tipos buscándome. Finalmente me secuestran. Yo intento tomarme una pastilla de cianuro que llevaba en el bolsillo, porque considerábamos que entregar información era inaceptable y era mejor morir antes que pasar por la tortura, y considerar que ellos tenían todo el tiempo del mundo y que era imposible soportar el dolor físico. De manera que intenté hacerlo, me la hicieron escupir, me tiraron en el suelo de un auto, me encapucharon, me pusieron los pies encima y me llevaron a un centro clandestino de detención muy pequeño, que ahora es un sitio de memoria y se llama Virrey Ceballos. Y aprovecho para decir que está a 50 metros de la oficina de Abuelas de Plaza de Mayo, y se ha encontrado un nuevo nieto en la Argentina, el nieto 140. En medio de esta pesadilla seguimos recuperando identidades de esos chicos
que fueron apropiados por los represores y regalados peor que si fueran gatitos, porque a un gatito o un perrito se lo deja estar 2 meses con su madre o 45 días. Estos niños eran separados de sus madres y sus madres inmediatamente asesinadas. Las mantenían con vida solamente para esto, ¿no? Estuve 10 meses y medio en completo aislamiento, manteniendo conversaciones surrealistas con mis captores, como por ejemplo un día viene uno de los represores que me había torturado, que había comandado mi tortura con picana eléctrica, con submarino seco, con amenazas de violación, con manoseos, con ruleta rusa, y me dice, ¿en qué época de la historia te hubiera gustado vivir? Entonces yo digo, en la Segunda Guerra Mundial en Francia, porque mi papá era muy francófilo y entonces yo tenía esta pasión, ¿no?, por la resistencia francesa, que después me enteré que hubo muchos franceses colaboracionistas, pero bueno, eso mucho más tarde. En ese momento tenía un poco idealizado esto y entonces me dice, pero te hubiera ido mal porque vos sos judía. Como yo hubiera peleado con los maquis, yo hubiera resistido a los nazis. Y entonces me mira a sus compañeros y dice, es indudable que en cualquier época de la historia hubiéramos estado en bandos diferentes. Después de un tiempo, cuando cae mi amiga Patricia, no porque la buscaran ella, cayó de manera fortuita, porque la policía bonaerense entró al lugar donde ella vivía a buscar a un ladrón y ahí la detectaron y llamaron a las fuerzas conjuntas, etcétera, etcétera. Ella estaba embarazada a término, pero la mataron, no dieron curso a su embarazo, no permitieron que siguiera su embarazo, sino tal vez estaríamos buscando al hijo de Patricia ahora o ya lo hubiéramos encontrado. En ese momento ellos no saben qué hacer conmigo y deciden trasladarme a un centro clandestino de detención emblemático que se convirtió en uno de los más célebres en Latinoamérica, la Escuela de Mecánica de la Armada. ¿Qué era la Escuela de Mecánica de la Armada? Como indica su nombre, en un instituto educativo de la Marina, a donde acudían chicos del interior que querían ser mecánicos o electricistas navales. Era una forma de ascenso social. Entraban a partir de los 15 años, ¿no?, promediando la escuela media, y ahí tenían todo, alojamiento, un pequeño sueldo. Era una forma de ascenso social, ¿no? En ese lugar, en el Casino de Oficiales, que es uno de los edificios, no el más emblemático, que es el de las 4 columnas, sino uno en un extremo del predio, que es enorme, empezó a funcionar en el 76 un centro clandestino de detención, con características muy perversas, porque ellos lo llamaban un centro de rehabilitación. Este centro de rehabilitación, en realidad, escondía la utilización del trabajo esclavo de prisioneras y prisioneras seleccionados para construir el proyecto político del comandante en jefe de la Armada, el almirante Emilio Eduardo Macera, un hombre carismático que se consideraba podía tener el potencial de heredar el ascendente de masas de Perón. Ridículo, ¿verdad? Pero él pensaba suceder a Videla y acceder al poder mediante elecciones, seduciendo a la masa peronista. ¿Qué necesitaba para seducir a la masa peronista? Claramente el know-how de los montoneros que tenía secuestrados en la Escuela Mecánica de la Armada, que venían de la izquierda peronista. También tenía detenida a la viuda de Perón y también recibía a sindicalistas, traidores del Partido Justicialista y a empresarios y políticos de extracción peronista que estaban dispuestos a apoyar a Macera. Quienes éramos seleccionados para trabajar teníamos una tibia promesa de sobrevida. Tibia promesa de sobrevida quiere decir que algunos que fueron incorporados a este equipo que se llamaba staff,
y que era seleccionado para trabajar como en los campos nazis, que uno le decían, ¿qué sabes hacer? Soy joyero, venga. ¿Qué sabes hacer? Historiador, no, hoy no nos servís, a la cámara de gas. O sea, esta selección, cuando uno llegaba a la ESMA y le preguntaban qué sabía hacer, uno nunca sabía qué tenía que decir para sobrevivir. Pero había como una suerte de complot subterráneo entre los integrantes de este grupo esclavizado para salvar cada vez más gente. De manera que cuando detectábamos que habían secuestrado a alguien que conocíamos, le decíamos, yo voy a proponer que vos, que sabés escribir muy bien a máquina, te incorpores al staff, te conviertas en un esclavo, vas a poder tener contacto periódico con tu familia y tenemos una leve esperanza de sobrevida. El jefe del centro clandestino de detención era un individuo del que el propio Macera decía que tenía una bomba atómica en la cabeza, que era el Tigre Acosta, que más allá de los grados militares era el mandamás en la Escuela de Mecánica de la Armada. Más por encima de Chamorro, que era almirante y que dirigía la Escuela de Mecánica, pero no el grupo de tareas. ¿Todos teníamos este sistema o gozábamos de estos, entre comillas, privilegios? No, la mayoría de la gente era secuestrada, torturada, arrumbada en una cuadra militar encapuchada, por eso se llamaba capucha, en el piso, rodeada de ratas, mal alimentada, y después de un tiempo se lo llamaba por su número de caso, yo era el 090, se lo subió un camión y de ahí iban al aeroparque a aviones desde donde se los arrojaba adormecidos con un tranquilizante a las profundidades del Océano Atlántico. Bueno, este libro, Ese infierno, son las conversaciones de 5 mujeres, 5 compañeras, que convivimos en la Escuela de Mecánica de la Armada. Y lo hicimos en un contexto a partir del año 98 en el que nadie quería hablar de lo que había pasado en la ESMA, porque si habíamos sobrevivido por algo sería, habríamos hecho cosas tremendas para sobrevivir. Yo creo que nadie que sobreviva a un campo de concentración, bueno, bien lo dice Semprún, ¿no? Jorge Semprún. En ese libro donde él toma la identidad de otro prisionero. Yo creo que hicimos bien en escribir este libro, que nos valió muchas críticas, porque revelamos desde un punto de vista de mujeres, aunque no todavía feminista, es un libro que no tiene la perspectiva de género con el que escribimos con Olga Warnat, otro libro que se llamó Putas y Guerrilleras, muchos años después, sobre el abuso sexual, la violencia sexual en los centros clandestinos de detención en la Argentina. Pero fue un libro que marcó un hito, como bien dice Ángel, porque descordió el velo. Pero sí tiene perspectiva de género. No buscada, es que sale. No buscada, sí. Pero sale continuamente. Sí, sí. Bueno, nosotros intentamos incorporar varones a estas charlas que se daban cada 15 días en mi casa con un viejo grabador a cassette, donde abordábamos distintas temáticas, cómo comíamos, cómo nos relacionábamos entre nosotras, qué relación teníamos con los represores, cómo habíamos soportado la tortura, la clandestinidad, cómo nos vestíamos, porque los represores querían reformarnos, querían que nosotros volviéramos a ser ese modelo de mujer sumisa, novia, esposa, madre, que marca la sociedad occidental y cristiana. Y como instrumento de dominación y moralizante y disciplinador usaban la violencia sexual y nos obligaban a vernos bonitas, a nosotras las prisioneras del campo, a peinarnos bien, a usar aritos, a maquillarnos. Es lo primero que me indicó una compañera cuando yo llegué allí. Te tenés que vestir bien. Tienen que ver que estás preocupada por tu aspecto físico. Si no tenés ropa, yo te presto maquillaje. O sea, todo esto que a mí me parecía delirante, porque en realidad yo pensaba que me iban a matar. De hecho, en Fuerza Aérea me habían dicho de frente,
los matamos a todos, porque si los mandamos a la cárcel, cuando salen después vuelven a lo mismo. Bueno, te voy a dejar a vos porque yo voy así. No, por favor, sigue tú. No. Luego, queda el tiempo que pone allí que queda. O sea que tenemos tiempo para que los últimos 10 minutos, Juan y tú, habléis de, que yo no lo he leído, de tu novela, si te parece. Pero los otros libros son lo que estás contando. Cuenta y bueno, cómo acabaste de periodista famoso. Me dejan en libertad. Esto ocurre en enero del 79, pero hasta abril del 81 estuve en una suerte de libertad vigilada. Formé pareja con un compañero de cautiverio, tuve al primero de mis hijos e insistentemente yo decía que me quería ir del país, pero ellos me forzaron a trabajar en lugares en los que tenían absoluto y total control sobre mis movimientos. No les pasó igual a otros compañeros y compañeras que paradójicamente tenían un mayor compromiso con la militancia, porque yo tenía solo 19 años. Yo siempre digo que creo que milité menos tiempo del que estuve secuestrada, o sea, estuve privada de mi libertad y de todos mis derechos. Finalmente me dan el permiso para irme del país. Me voy a Nueva York, donde tenía una hermana de mi mamá, irreprochable, el corazón del imperio, nadie podía sospechar de mí. Inmediatamente me puse a militar con un grupo de difusión antidictadura, junto con exiliados chilenos y exiliados uruguayos, que los había muchos, hasta que volvió la democracia y volví para declarar ante la CONADEP. Ya había presentado mi testimonio a través de America's Watch, que ahora se llama Human Rights Watch. Era muy gracioso porque, claro, no había fax, ni mail, ni celular, ni nada. Entonces yo escribía mi testimonio, se lo mandaba a un abogado argentino que trabajaba en Washington. Él me marcaba cosas, las fotocopiaba, me las mandaba de nuevo, me llamaba por teléfono, cotejábamos las fotocopias, yo lo tipeaba todo de nuevo. O sea, fue un proceso muy trabajoso, pero muy sanador. Muy sanador porque fue la primera vez que yo superé la culpa de haber sobrevivido y entendí que tenía una responsabilidad histórica, que era testimoniar. Certifiqué ante el consulado argentino, ante el rabino Marshall Meyer, que era integrante de la CONADEP, este testimonio. Después lo presenté ante la CONADEP, empecé a testimoniar antes del juicio a las juntas en juicios por desaparición de bebés, porque yo presencié partos ahí dentro de la ESMA, en el sótano de la ESMA, de compañeras que nunca más desaparecieron y cuyos hijos aparecieron 20 y pico años después. Por suerte, porque hay algunos que todavía no desaparecieron, cientos. Y muy pronto fui convocada para declarar en el juicio a las juntas. Y yo siempre digo cuando me dicen, desaparecida, bueno, haber desaparecido no es un mérito. Si hay algún mérito que yo reconozco, y no sé si ustedes vieron la película Argentina 1985, y si no se las recomiendo, en un momento en que el poder militar, la democracia era joven y débil, y el poder militar todavía era fuerte, muy fuerte, estaban muy consolidados, recién en la década del 90 se puede decir que empezó a debilitarse ese poder militar, haberme atrevido a declarar. Para declarar en el juicio a las juntas tuve que abandonar, pedir licencia en mi trabajo, dejar de vivir en mi casa. Me abrieron dos causas como represalia, dos causas judiciales como represalia por haber declarado. La primera por secuestro extorsivo, la primera por intento de homicidio calificado en la persona del canciller, el vicealmirante Gussetti, y la segunda por secuestro extorsivo en la persona de un ejecutivo de la Mercedes-Benz. Y yo les puedo asegurar que no tuve participación en ninguno de las dos. Eran causas armadas como represalia por haber testimoniado en contra de los militares. Fue duro declarar en el juicio porque estaban presentes los comandantes en jefe.
Estaba presente Macera, concretamente, a quien yo había conocido en cautiverio, porque él sentía placer en ver a este grupo esclavizado, ¿no?, que trabajaba para él de manera forzada. Y lo que se obtuvo como sentencia no fue jurídicamente muy satisfactorio porque, por ejemplo, no se dio por probado que yo había estado en Virrey Ceballos, que me había secuestrado la Fuerza Aérea. Sí que estuve en la ESMA, entonces no se entiende cómo llegué a la ESMA. No se entiende si yo toqué el timbre y dije que quería vivir en Avenida del Libertador, que es una avenida muy aristocrática, con vista al río, o qué. Y el comandante en jefe de la Fuerza Aérea, responsable último de mi secuestro y de mi tortura, se fue a su casa con 4 años. Ya había cumplido 1, creo que se fue en libertad. Entonces, desde el punto de vista jurídico, no fue satisfactorio el juicio de las juntas, para mí personalmente. Pero a nivel simbólico, ya nadie más pudo negar que en la Argentina había habido desaparecidos, porque la técnica que tenían los militares en aquella época era negar que había habido desaparecidos. Estábamos todos vacacionando en Marbella. Sí, se debe haber, si era una chica se fue con su novio, si era un varón la debe estar pasando bien con un amante en Marbella o quién sabe dónde o en París. Entonces fue la primera vez que la sociedad argentina pudo escuchar relatos tremendos. Fue una enorme catarsis colectiva y a nivel simbólico muy potente y a nivel conversión de la Argentina en un faro, en una referencia, en políticas punitivas para los crímenes de lesa humanidad, mucho más. Yo he estado en seminarios de justicia transicional en Kabul y que cuando se nombrara la Argentina la gente se pusiera de pie a aplaudir. Eso es muy emocionante. Y bueno, estamos viviendo otra realidad en la Argentina ahora, ¿no? Esto no es negacionismo, esto es lisa y llanamente una reivindicación de la dictadura. Es decir, no dicen esto no pasó ya, dicen pasó y tendríamos que haber ido más lejos. ¿Y cómo luego te convertiste en una estrella de la tele? Bueno, no tanto una estrella. Yo empecé a trabajar en periodismo, haciendo periodismo para chicos. Después en una revista icónica, la revista Crisis, una revista cultural. Después en Editorial Atlántida, donde también escribí para chicos, pero también en una revista para mujeres. Y finalmente entré a trabajar a Canal 13, donde 2 años después de mi ingreso como reportera, hacía notas de calle, choques, bueno, no sé, conferencias de prensa, cualquier cosa. Me fogué mucho, incendios, bueno. Se crea un equipo de periodismo de investigación y durante 3 años, que no me incluye, y durante 3 años yo fui acercando temas que me parecía que había que investigar, datos, investigaciones semiconcluidas, hasta que, como el argumento era que si yo me iba de la calle como reportera, la calle quedaba muy desguarnecida porque supuestamente yo era muy buena en lo que hacía, convencí a mi jefe de que me dejara trabajar a la mañana en la calle y a la tarde haciendo investigaciones. Por supuesto, al mes y medio ya abandoné la calle y me dediqué de lleno al periodismo de investigación. Y allí llevé adelante una investigación sobre la que estoy escribiendo un libro ahora, de un cura, el más bueno de todas las curas, el más famoso de todos los curas, que estaba al servicio de la niñez desprotegida y que era la cara de la caridad privatizada en la Argentina de Menem, de políticas neoliberales, ¿no? Es decir, el gobierno generaba pobres y después subsidiaba a la Fundación Felices los Niños, que era la del padre Grassi, y todos los empresarios, y todos los artistas, y todos los cantantes, y todos los escritores, y todo el mundo quería colaborar con la obra de
del padre Grassi, que era el más bueno de los buenos. Un curita joven, campechano, que tenía una rara habilidad para conseguir fondos. Era la única fundación en la Argentina, la única, que tenía un renglón propio en el presupuesto nacional. Es decir, en el presupuesto de la nación, del país, había un renglón que decía Fundación Felices los Niños, tal cantidad de dinero. Y llegó a tener, según sus propias palabras, 6.000 chicos en 17 sedes a lo largo y a lo ancho del país. Un montón de propiedades, un montón de donaciones. Nosotros empezamos a recibir denuncias de que este hombre abusaba sexualmente de los internos de su fundación. Al principio creímos que era sed de venganza de algún padre que por maltratar a su hijo algún juez se lo hubiera sacado y lo hubiera entregado a la Fundación Felices los Niños. Y después empezamos a ver que era una práctica horrorosa y pudimos probarlo. Y todos los medios de comunicación se nos pusieron en contra. Fue muy difícil, creo que fue la etapa más difícil de mi carrera porque me acusaban de poner en peligro el prestigio del grupo para el que trabajaba, que ahora por otras razones está bastante desprestigiado, pero bueno, el grupo Clarín, porque Canal 13 pertenecía al grupo Clarín. Y finalmente, después, este cura contrató ejércitos de abogados de toda calaña, de los más pícaros a los irreprochables jurídicamente, profesores universitarios, referencias internacionales. Nadie entiende cómo se los pagaba, pero esto motivó que la investigación fuera publicada en octubre del 2002 y que el cura fuera preso, habiendo estado condenado en varias instancias, solo cuando la Corte Suprema Nacional convalidó su condena, y esto fue en el año 2013. Mientras tanto, tenía una suerte de prisión morigerada que no era tal, porque podía andar por el mundo entrando y saliendo de la fundación y teniendo contacto con niños, porque nadie lo controlaba. Bueno, y después otra indicación especial fue la que hice sobre los vuelos de la muerte y que plasmé en un libro que se llama Skyban. Skyban era el avión, además de otro modelo que se llamaba Electra, más grande, que usaban en la ESMA para arrojar gente al mar. A partir de la propuesta de un fotógrafo italiano, que vino un día a decirme en el 2007, ¿alguna vez pensaste dónde están los aviones de los vuelos de la muerte? Y yo le dije, no, para nada, pero además, ¿para qué puede servir? Estamos buscando nietos, estamos buscando cuerpos de desaparecidos y vos me venís a hablar de aviones. Me dice, esto puede servir para llegar a la identidad de los pilotos asesinos. Y hay un episodio que con esta investigación contribuimos a resolver, que es que en la ESMA, en diciembre de 1977, se secuestra el llamado Grupo de la Santa Cruz, que es una iglesia donde se reunían las madres de Plaza de Mayo para juntar dinero para publicar una solicitada, un aviso con los nombres de todos los desaparecidos. Son infiltradas por Alfredo Astiz, a quien tuve la desgracia de conocer en la ESMA. Y el teniente Astiz se hizo pasar por el hermano de un desaparecido, iba acompañada por Silvia Lavairu, que es la protagonista de La Llamada. Forzada, por supuesto, iba Mora, le decían que estaba secuestrada en la ESMA. En ese momento, Astiz señala no solamente a las madres, sino a un grupo de militantes de derechos humanos y a dos monjas francesas, Léonie Duquet y Alice Domont. Estas dos monjas francesas colaboraban con las madres y terminan secuestradas en la ESMA. Gran escándalo internacional. El Tigre Acosta,
El jefe del grupo de tareas las hace fotografiar delante de una bandera falsa de montoneros para que la prensa creyera que las había secuestrado la guerrilla. Y pocas horas después, ese mismo día, el 14 de diciembre del 77, las sube a un avión Skyvan y las arrojan con todo el grupo a las aguas del océano, con la desgracia de que algunos de los cuerpos aparecen y son identificados muchos años después, y con la desgracia de que una periodista argentina ex desaparecida y un fotógrafo italiano delirante ubican uno de los aviones utilizados para los vuelos de la muerte en Fort Lauderdale, estado de la Florida. Bueno, se identifica a los pilotos de ese vuelo, se los condena a prisión perpetua, 2 de ellos, uno muere en prisión antes de llegar a juicio, y antes del final del gobierno de Alberto Fernández, como broche de oro, el gobierno argentino compra el Skyvan que asesinó a las madres. No, el avión no, pobrecito. Bueno, el avión es un instrumento. Desde donde fueron arrojadas las madres y las monjas, y ahora se puede todavía ver en el predio de la ESMA. Te quedan 5 minutos para intentar que Juan venda tu novela. ¿Y tú? Funciona. ¿Funciona esto que nos tenéis puesto ahí? Un minuto más. 5. Pulsar interruptor, por favor. No, falta un cuarto de hora, ¿no? ¿O son 3 cuartos? 10 minutos. Ok, tenéis 10 minutos. Toma. ¿Puede pulsar el interruptor de su micrófono? ¿Se oye? Este sí. Vale. Pégate a él, Juan, que si no, no nos oyen. ¿Por dónde empiezo? Bueno, voy a hacer un esfuerzo de síntesis. Pégate, Juan. Me pego, sí. Como si estuviese en una posición comprometida. Pero me da corriente esto. A ver. Pues mira. Dicen mucho eso, pero tú intentas. Sí, ya. Mi relación con Miriam y con Ángel se da por esas casualidades de la vida. A través de Yossi, el protagonista, el agente infiltrado en el libro Yossi, el espía arrepentido, que es un agente infiltrado en la comunidad judía, porque 2 años antes del atentado de la AMIA, la Asociación Mutua Israelita, que dejó 80 y pico muertos y 300 heridos, la policía estaba recabando datos de la estructura del edificio y le encargan a él esa tarea, pero se infiltra en la comunidad judía y al final termina integrado en la comunidad judía, se arrepiente y cuenta todo, y luego Horacio Lutzky y Miriam lo escriben en el libro. Un amigo que era amigo mío y amigo de Yossi, yo a Yossi no lo conozco, me pide si había alguna forma de blanquear a este hombre para darle seguridad internacional, porque evidentemente está en una situación muy comprometida en Argentina, porque podían matarlo en cualquier momento. Yo intento por algunos medios contar la historia, qué sé yo, no cuaja. Me llega en ese momento el libro, se lo paso a Ángel, y a partir de ahí, bueno, se establece una relación y Miriam está aquí hoy, con lo cual, por todo esto, de lo único que se me puede acusar es de tráfico de influencias. Absolutamente. Entonces, pero bueno, el tráfico de influencia no siempre va a ser malo, depende de la finalidad. Luego me toca a mí presentar el libro, la última novela, la primera en solitario, que no sé si es una novela o un documental casi, o no ficción, donde recién hoy yo me entero que el 90%, después de haberlo leído ayer, el 90% era, de lo que cuenta ese libro era verdad. El libro, Dina y Nathan, es una historia durísima,
y absolutamente retorcida. Y cuando yo lo leí creía que era ficción, con lo cual digo, ¿cómo se le puede ocurrir esta cosa tan retorcida a Miriam? Y hoy en la rueda de prensa me dijo, no, lo que pasa es que esto me lo contó el protagonista. Esto es la historia que me cuenta el protagonista, que es Nathan en el libro, sobre su vida y la vida de su madre huyendo del nazismo, sobreviviendo al Holocausto y luego viviendo en Buenos Aires en una comunidad de alemanes nazis infiltradas, con lo cual tienen que recaban datos que luego sirven, por ejemplo, para capturar a Adolf Eichmann, trasladarlo a Alemania y que sea juzgado. A Israel. A Israel, exacto. Es que el mapa se me cruza. Ya veo, ya. Pero no me descentres, hombre. Yo te corrijo los datos, no. El libro, en realidad, es, además de la historia geopolítica y dramática, habla de los sentimientos encontrados, del hijo que rechaza a su madre porque la cree colaboracionista y la madre lo único que pretende es protegerlo y sobrevivir. Un poco puede trazar, si se me permite, y no creo que se ofenda a Miriam, yo creo que hay un cierto paralelismo entre Miriam y esa historia, pero mejor que nos cuente ella la historia de ese libro. A mí la historia de Dina y Natán me llega a través de un colega que nos cita a Horacio Lusky y a mí, que somos los autores de Yossi, y nos dice: en mi familia hay una persona que tiene una historia extraordinaria, y cuando empieza a contar la historia no difería de tantas otras historias de sobrevivientes del Holocausto, familias dispersas que no saben en medio de la guerra dónde queda la madre, dónde queda el hijo, pérdidas, su padre asesinado en el campo de concentración de Jasenovac por los Ustayak, personajes muy crueles, más crueles que los nazis si cabe. Nos presenta a este personaje que formaba parte de su familia y en un momento él comenta que su madre había trabajado para la Office of Strategic Services, para la Oficina de Asuntos Estratégicos, que era la proto-CIA en Estambul. Y en un momento dice: bueno, cuando yo vivía acá, frecuentaba la casa de los hijos de Eichmann, porque para que se ubiquen, esta es la historia de una madre y un hijo que tienen una relación muy tensa entre ellos, porque el hijo vive resentido porque su madre, judía, se casó con un nazi y vive en Buenos Aires. Después de muchos años separados por esos avatares de la guerra, madre e hijo se reúnen en Buenos Aires y tienen un reencuentro muy traumático. Cuando este muchacho se da cuenta que tiene que vivir ahí, empieza a mimetizarse con el entorno, que era la colectividad alemana inserta en un barrio, varios barrios. Vicente López, un barrio de clase media, chalecitos, con tejas, jardines, todo muy apacible. Ahí, en ese barrio, a pocas cuadras de distancia, vivían Eichmann y Mengele. Lo increíble de este libro que tiene, yo no sé si algunos de ustedes vieron la serie The Americans, pero es una pareja que no es pareja, soviética, infiltrada en los Estados Unidos. Bueno, esto es madre e hijo, judíos insertos en la colectividad nazi en la Argentina, donde interactuaban, entre otros personajes notorios, Eichmann y Mengele.
Hay mucho más que esto, por supuesto, tiene muchas lecturas. Esto tiene que ver con el cambio de paradigma geopolítico. Alemania deja de ser una amenaza y empiezan a ser los soviéticos la amenaza. ¿Qué es lo que le pasa? ¿Qué es lo que le pasa por la mente de este joven espía? Te queda un minuto, Miriam. Sí. Bueno, a mí me apasionó la historia. La historia tiene muy poco de ficción. Nosotros aprovechamos la solicitud del protagonista que falleció el 23 de diciembre pasado, de no usar su nombre real ni el de su madre para agregar elementos que tienen que ver con los nazis en la Argentina, que no formaron parte de su realidad, pero que estaban ahí, incluso en la misma zona geográfica, en el mismo barrio, ¿no? O sea, otros personajes que él no conoció, pero que estaban ahí, que podía haber conocido. Yo les diría que el libro es un 85% o 90% real y un 10% de ficción. Se puede leer como un libro sobre la relación entre una madre y un hijo, un libro de espías. No sé, a mí es un libro que a mí me hubiera gustado leer. Es más, cuando me enteré de algunas de las circunstancias dije, ¿cómo a nadie se le ocurrió escribir sobre esto? O sea, que nada menos que Eichmann y Mengele hayan sido vecinos en Buenos Aires, que Mengele despreciara a Eichmann porque decía que era un charlatán y un ordinario, que Mengele haya comercializado maquinaria agrícola mientras era clandestino, enviada por su familia, cuya marca era Mengele, o sea, no era muy difícil encontrarlo. Bueno, son estas contradicciones de nuestros países, pero de otros países muy poderosos como Estados Unidos también. Bueno, muchas gracias. Bueno, espera, tranquis, ¿dónde vais? ¿Quién os mandó a aplaudir? A ver qué pasa. Bueno, deciros que esto va a tener cierta continuación con Miriam esta noche en el espacio Transgresoras, no sé ni la hora ni la carpa, creo que a quemarropa. 21 horas a quemarropa. Vale, yo había dicho, cuando le sugería a la gente Transgresoras, oye, que hablaran a Miriam Levin, creí que iba a hablar de la Norma Rostito, de la Gaby, pensé yo. Pero dije, una fundadora Montonero, seguro que se le ocurre otra cosa mejor. A mí me hubiera molado. Podéis seguir escuchándola allí. Cualquiera de los libros que estén a la venta, que no sé cuál es, yo me lo compraría inmediatamente, porque si no ya no lo vais a encontrar en ningún lugar de este extraño país, que es el nuestro. Y Miriam, muchas gracias. Y si crees que en Kabul te dieron un aplauso grande, vas a ver este. Muchas gracias. Va a estar firmando ahora donde la librería del Fotón. Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Renfe. Nuevo espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan la 38ª edición de la Semana Negra.